historia. Vamos a recordar un poco de neuroanatomía y zoología y para que ustedes entiendan un poquito más de la neurofisiología. Entonces, vamos a llevar este primer capítulo de la organización del sistema nervioso, las funciones básicas de la sinapsis y los neurotransmisores. Si nos alcanza, vamos a llevar el otro tema. Entonces, teniendo como concepto básico, ¿no? Que el sistema nervioso central, bueno, vamos a tener un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso somático, ¿no? Como tal, el sistema nervioso, todo el sistema nervioso se lo va a dividir en esas tres partes para poderlo estudiar mejor, para saber toda esta complejidad que embarca el sistema nervioso, ¿no? Entendiendo que el sistema nervioso central va a comprender del encéfalo y de la médula espinal, ¿no? Sistema nervioso central, médula espinal y encéfalo. Recordemos que a la vez el encéfalo se va a dividir en bulbo raquídeo, en todo lo que es tronco encefálico, encéfalo, telencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, cerebelo, y sus demás, y esas se subdividen y se subdividen. Entonces, recordando algo de neuroanatomía también. Y a partir de la médula espinal se va a formar el sistema nervioso también periférico gracias a estos nervios espinales, ¿no? Los nervios espinales que forman parte del sistema nervioso periférico y los nervios craneales o pares craneales que se van a encontrar igual en el sistema nervioso periférico. Los pares craneales en teoría tenemos 12, hay algunos autores que incluso consideran 13 pares craneales. Entonces, estos pares craneales y los nervios espinales forman parte del sistema nervioso periférico. Estos van a emerger de la médula espinal o van a emerger del encéfalo. Luego tenemos al sistema nervioso autónomo o también denominado neurovegetativo. El sistema nervioso autónomo comprende del simpático y del parasimpático, que significa que estos van a intervenir en la actividad visceral y también estos se van a hallar distribuidos en todo el sistema nervioso central y periférico en cuanto a sus fibras aferentes y eferentes. ¿Ya? Eso, entonces. Que son neuronas multipolares que van a estar localizadas en el sistema nervioso central, las neuronas sensitivas que van a transmitir impulsos desde un receptor sensitivo son aferentes porque reciben, las neuronas motoras son eferentes porque transmiten desde el centro hacia afuera, ¿no? El nervio, que es como un conjunto parecido a un cable de muchos axones en el sistema nervioso periférico, puede ser mixto o puede ser sensorial o puede ser motor. El nervio motor somático, el que estimula la contracción de músculos esqueléticos, y el autónomo al músculo liso, cardíaco y secreción ganglionar. Entonces, también a veces se les pregunta qué es un ganglio, qué es un núcleo, qué diferencia hay entre ganglio y núcleo. El ganglio van a ser agrupaciones de cuerpos celulares que van a estar fuera del sistema nervioso central. Ahí están los ganglios, ¿no ve? Fuera de la médula, fuera del encéfalo. Y los núcleos van a estar dentro del sistema nervioso central. Y el tracto se lo considera a esa agrupación de axones que van a interconectar con regiones del sistema nervioso central. Los tractos olfativos, el tracto olfatorio, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, este sistema nervioso central se intercomunica también con el sistema nervioso periférico, ¿no? O sea, es un sistema de interconexión
Y del sistema nervioso central salen señales para este sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo, para el sistema nervioso entérico, ¿no? Del sistema nervioso central, entonces van a salir estos estímulos hacia estas neuronas somáticas voluntarias para hacer ejercer en su órgano efector, por ejemplo, el músculo esquelético. En cuanto a las neuronas motoras autónomas, van a llegar a hacer su efecto en el músculo liso, en el músculo cardíaco, en las glándulas. Este también se va a interconectar con las neuronas motoras entéricas, no con el plexo entérico de Auerbach-Meissner, ¿no? Meissner, perdón. Y estos van a ir actuando al músculo liso, glándulas y células endocrinas del tubo digestivo. Ya, estos con azulitos son los que van a llevar estos receptores hacia el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso somático, por ejemplo, va a recibir receptores sensitivos somáticos especiales y neuronas sensitivas somáticas hacia el sistema nervioso central. El autónomo hace de receptores sensitivos de células autónomas, ¿no? Y el entérico de estas neuronas entéricas que se encuentran tanto en el tubo digestivo como en los plexos entéricos para enviar la señal hacia el sistema nervioso central, ¿no? Estos receptores también pueden llegar al sistema nervioso central y volver a salir para llegar al órgano efector, ¿no? Entonces puede ser azul, sistema nervioso central, rojo y va a llegar a su órgano efector. La neurona, entonces es lo primero que les habla en su gaito, ¿no? La neurona. La neurona en su gaito la define como la unidad funcional básica del sistema nervioso central y si más no me equivoco, igual está en los libros de histología y demás. Pero podemos definirla también de otra manera, ¿no? A la neurona se la puede definir más específicamente como a esa célula nerviosa que va a ser la unidad genética, anatómica, funcional y trófica del sistema nervioso central. Eso tal vez lo han repetido en anatomía, ¿no? Genética, ¿por qué es genética? Porque va a tener su lugar en la célula primitiva, en el neuroblasto, ¿no? Anatómica porque tiene una propia estructura morfológica que es independiente, no se parece a otra célula. Del cuerpo humano, ¿no? Se la considera anatómica porque tiene una estructura morfológicamente independiente, funcional por su capacidad de conducir impulsos nerviosos, y trófica porque si en caso faltar una parte de esta célula nerviosa, esta va a ser degenerada, ¿no? Entonces, por eso se considera trófica, por eso es que mueren fácilmente, ¿no? Entonces, esta neurona es la unidad genética, anatómica, funcional y trófica del sistema nervioso. ¿Ya? Sabemos que se debería tener más de 100.000 millones de neuronas. Estas tienen la capacidad de recibir, integrar y conducir estímulos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Esta recepción, integración y conducción gracias a la sinapsis, ¿no? Recordemos que también tenemos neuronas que por su forma se las puede dividir, se las puede eh, claro, clasificar como unipolares, estas que son, por ejemplo, características en los ganglios de los nervios craneales, bipolares, estas que, por ejemplo, vamos a tener en la retina, ¿no? Células bipolares de la retina, en los ganglios cocleares y vestibulares, en el ganglio olfatorio, y las neuronas multipolares, estas que se van a encontrar en mayor proporción en el sistema nervioso central.
De igual manera, por su función, las podemos dividir como aferentes y eferentes, ¿no? Aferentes, las que van a transmitir el impulso nervioso de afuera hacia adentro, y eferentes, las que van a llevar del sistema nervioso central hacia la periferia. Antes de pasar acá, recordemos también que estas células tienen una estructura, ¿no? Recordando un poquito esta histología, recordemos que tiene su soma o cuerpo, su cuerpo. Dentro del soma vamos a encontrar al centro el núcleo y a la periferia el citoplasma, ¿no? Este va a estar rodeado por la membrana celular. Este citoplasma vamos a tener, dentro de este vamos a tener que van a estar las mitocondrias, estas mitocondrias que son abundantes, y estas van a cumplir la función de producción y transporte energético, ¿no? Luego tenemos al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático liso y al retículo endoplasmático rugoso. El liso, recordemos que carece de ribosomas, y el rugoso va a tener ribosomas que van a dar este aspecto granuloso, por eso es que se lo denomina retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Dentro de este va a tener va a secretar algunos que son los cuerpos de Niels, que van a estar en relación al retículo endoplasmático rugoso. Ya, ¿qué más? Tenemos también al núcleo, al nucleolo, el núcleo que va a tener DNA, y el nucleolo RNA, ¿no? Las dendritas, que van a ser prolongaciones, que van a estar prácticamente saliendo de este cuerpo celular, y gracias a estas dendritas entonces se va a poder hacer la sinapsis, ¿no? Entonces estas van a tener este aspecto de espinas o espigas, si quieren, o también denominados gémulas, ¿no? Estas van a ser más pronunciadas, por ejemplo, en el cerebelo, y se las va a denominar las células de Purkinje. Luego vamos a tener el axón. Ay, caramba. El cuerpo axónico, ¿no? El axón que va a ser una prolongación. Va a tener a la vez una parte que va a ser más prominente, denominado este cono axónico, ¿no? Y a partir de esto se va formando este axón. El axón que a la vez va a tener citoplasma, denominado axoplasma, y va a tener también una membrana que va a ser denominada axolema, ¿no? Axoplasma y axolema. Este axón a la vez va a estar cubierto de esta vaina de mielina, y alrededor van a estar las células de Schwann. Las células de Schwann, creo que está, las células de Schwann que producen las vainas de mielina, que van a estar alrededor del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, estas vainas de mielina también son denominadas vaina de Schwann, ¿no? Van a ser estas concéntricas, y entre estas vainas de mielina van a estar también estos nodos, estas prolongaciones o denominados nodos de Rambier,
estos que van a carecer de mielina, pero que también tienen la función, ¿no?, de conducir el impulso nervioso y hacer un impulso nervioso saltatorio, ¿no? Saltatorio. ¿Qué más? Hay algo que me olvidaba también decirles. La velocidad de, del impulso, o sea, mientras más rápido sea el impulso, va a ser gracias a que va a tener una gran cantidad de vaina de mielina y además el grosor de la fibra va a ser mucho mayor. En cambio, cuando se tiene menor mielina o menor grosor, la velocidad de conducción va a ser menor. Entonces, la velocidad va a ser proporcional al grosor de la vaina de mielina y al grosor de la fibra axónica. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve también la mielina, ¿no? Para llevar esta información hacia o llevar este impulso nervioso y que sea mucho más rápido. ¿Qué más? Al finalizar, vamos a tener estas telodendritas. Ay, perdón. Las telodendritas. Y estas telodendritas van a terminar por estos axones terminales y formando el bulbo terminal o botón sináptico. Botón sináptico que gracias a este botón sináptico se va a conectar con estas dendritas, ¿no? Y va a ser la sinapsis. Entonces, tenemos también otras células, ¿no? Que van a estar en el sistema nervioso central, los astrocitos, las células microgliales, tenemos a los astrocitos fibrosos y a los astrocitos protoplasmáticos, a la neurona como tal, a la célula microglial. ¿Qué más? Estas que las podemos resumir precisamente en este cuadro, ¿no? Las células de Schwann que ya hemos hablado, las células satélites que van a apoyar las funciones de las neuronas dentro de los ganglios sensitivos y autónomos, los oligodendrocitos que también van a formar vainas de mielina alrededor de los axones, la microglía que fagocitan agentes patógenos, los astrocitos que van a cubrir capilares del sistema nervioso central e inducen a la barrera hematocefálica, ¿no? Las células ependimarias que forman el revestimiento epitelial de las cavidades del cerebro y el conducto central de la médula. Estas cubren en penachos capilares y forman los plexos coroideos y estructuras que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ya para entrarnos ya más a lo que es la parte fisiológica, pero es necesario también que entiendan esta parte histológica e incluso anatómica de la célula y de la parte del sistema nervioso, ¿no? Entonces, para entender más, necesitamos conocer que también hay receptores, ¿no? Receptores en el sistema nervioso periférico, que vamos a recordar también los tipos de receptores que existen, que esto ya lo han debido ver en la parte de neuroanatomía. Entonces, estos receptores pueden ser sensitivos, motores, somáticos y demás, ¿ya? En cuanto a los receptores sensitivos, recordemos que son aferentes, ¿no? Van a llegar de la parte de la piel, por ejemplo, del tacto, incluso de algunas partes profundas como los receptores tendinosos de Golgi, ¿no? Estos que van a ingresar hacia el sistema nervioso central, a la médula, se van a asociar con una interneurona. Estas interneuronas van a formar los fascículos
sensitivos para llegar al sistema nervioso central. Tenemos a la porción sensitiva motora, esta que va a emitir un estímulo desde la parte central hacia la periferia, hacia los músculos esqueléticos. Tenemos también una parte autónoma, ¿no? Que esta autónoma, que significa que nosotros no la controlamos. Es decir, nosotros no controlamos la contracción cardíaca, no controlamos la secreción de glándulas, ¿no? O sea, no voy a decir voy a emitir más o menos saliva, ¿no? O por ejemplo, en la próstata o voy a producir más o menos líquido seminal, ¿no ve? Entonces no se controla eso, es algo autónomo, es un estímulo que va a producirse desde el sistema nervioso central por acción excitatoria de distintas neuronas, distintos núcleos, para llegar a hacer efecto en su órgano efector, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de vías. Hay vías sensitivas, hay vías motoras y hay vías mixtas, ¿no? Estas vías de conducción que hacen efecto, que hacen acción sobre estos órganos efectores, sobre ya sea a nivel central o sea a nivel periférico, ¿no? Por ejemplo, a nivel central vamos a percibir el calor, no sé, nos vamos a quemar con algún artefacto, y esto va a llevar un estímulo al cerebro. ¿Y al cerebro qué va a hacer? Va a hacer una acción para nosotros retirar la mano, ¿no? De ese aparato que nos estamos quemando, ¿no? No vaya a ser que nos quedemos ahí con nuestra mano hasta que hay un estímulo, ¿no? Y hay una acción y un efecto. Entonces, cuando son eferentes, por ejemplo, de los músculos esqueléticos o músculo liso, nos está enviando una señal desde el sistema nervioso central, desde el cerebro, para hacer esta porción efectora. Músculo esquelético lo encontramos, por ejemplo, en miembro inferior, miembro superior, ¿no? Cuando queremos hacer alguna actividad física, mover, caminar, etc. Y músculo liso, por ejemplo, en sistema digestivo, ¿no? La porción de los receptores, la porción sensitiva del sistema nervioso. A ver, cuanto a la porción sensitiva, recordemos que vamos a tener primero receptores, los receptores sensitivos, terminaciones que van a estar ya sea en piel, o en uso muscular o en articulaciones, ¿no? Entonces, estos receptores nos van a enviar estímulos hacia la parte central, ¿no? Estamos viendo ahí los receptores del dolor, del frío, los de presión, los del tacto fino y discriminativo, los del uso muscular, los de Golgi, ¿no? los receptores de las articulaciones, ¿no? Estos receptores sensitivos los podemos clasificar también como exterorreceptores, propioceptores y viscerorreceptores. ¿Ya? Los exterorreceptores son los que van a estar en el medio externo, los cutáneos, los órganos de los sentidos, por ejemplo. Los propios receptores son los que van a estar en músculos, tendones y articulaciones. Y los viscerorreceptores son los que van a estar en órganos viscerales, ¿no? Entonces, en la piel, recordemos que también tenemos terminaciones libres. Estas terminaciones libres que van a estar en la epidermis, ¿no? Estas terminaciones libres van a carecer de mielina y también de células de Schwann.
Estas terminaciones libres van a estar relacionadas con el dolor, el frío o el calor, es decir, la temperatura y el tacto. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante de los receptores sensitivos, vamos a estar recordando, pero a manera general estos receptores entonces llevan estímulos desde la periferia o de uso muscular y de articulaciones, van a ir ascendiendo a través de la médula espinal, quién sabe por qué hasta de la médula espinal ascienden las fibras sensitivas. Médula espinal, anatomía 2. Nadie. Mucha. Vamos a repasar entonces anatomía 2. Volveremos. Médula espinal. Esta es la médula espinal. Deberían conocer todo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién puede describir? ¿Cómo es? Nadie. Ya. ¿Qué está la hasta anterior? Hasta posterior. Hasta posterior sensitivo, hasta anterior motor. ¿No? Al medio tenemos la hasta medial y esta es la sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? Tiene más partes la médula, ¿no? A ver, aquí se ve. La médula espinal hasta gris, perdón, conducto central, surco medio posterior, surco medio anterior, atrás forman el núcleo de Gracil, están los núcleos de Gracil, de Kuttberg, de Burdach, perdón. ¿Mm? Tienen que repasar. Voy a hacer entonces preguntas de anatomía, aprovechando su inocencia. ¿Qué? A ver, ¿dónde estamos? Ya. Entonces, hasta posterior sensitivo, hasta anterior motor. ¿Ya? Entonces van a subir por las astas, van a hacer incluso una decusación sensitiva a nivel de la protuberancia y va a formar ¿qué? ¿Quién sabe? No os voy a preguntar con qué docente han pasado neuroanatomía porque sé que no es su culpa, sé que es culpa de ustedes, porque veo que muchos docentes se esfuerzan tanto y no les interesa. No les voy a echar la culpa, jamás a los docentes, porque veo y veo también el desgaste de los docentes que dicen, bueno, si estoy hablando al aire, cualquier cosa les diré, me van a creer. A ver, entonces, por si acaso se están olvidando, voy a hacer preguntas de neuroanatomía, porque me acuerdo yo sí me acuerdo. Entonces va a formar el lemnisco medial, ¿no? El lemnisco medial que se va a ascender. Entonces, ¿en qué área de Brodmann, nuevamente, área de Brodmann para la parte sensitiva? ¿Qué área de Brodmann es la parte sensitiva? Áreas de Brodmann que están en el cerebro.
5 y 7, doctora. ¿No? Parte sensitiva. Cuarenta y 41, doctora. No. 47. La 1, la 2 y la 3. 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Aquí estamos viendo un cerebro, les presento al cerebro, este chiquitito es el cerebelo por si acaso. Aquí está la cisura central o la de Roland. Aquí está la cisura lateral. La cisura central va a dividir en un lóbulo prefrontal y un lóbulo parietal también. Esta área frontal va a ser la motora primaria, la precentral, y la postcentral va a ser la área sensitiva. Ahora, en su mayoría, la parte anterior frontal, delante de esta cisura central, va a ser motora, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el área de Broca. ¿Quién sabe qué es el área de Broca? Y hacia atrás vamos a tener al área... ¿De Brodmann? Perdón, el área de Broca. Ok. Aquí es el resumen. Área de Broca, 44 y 45, área del lenguaje. Y lo que les he preguntado, ¿dónde está mi área? Mi lóbulo parietal, área 3, 1, 2, área sensitiva o postcentral. Aquí está, 3, 1, 2, sensitiva, 3, 1, 2. Tiene esa relación, 3, 1, 2. No es 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2. ¿Ya? Y cada una de estas áreas tiene su función. Científico, anatomista, ha definido estas áreas de Brodmann para que se pueda definir y clasificar de acuerdo a su función y de acuerdo a su representación celular, ¿no? Entonces, ahí está el área motora, el área sensitiva, función, área motora, función. Entonces, eso es lo que ustedes deberían de saber ya. Se supone que han aprobado anatomía, neuroanatomía, anato 2, neuro 1, neurofisiología. Entonces, recuerden, muchachos, si no recuerdan neuroanatomía, vamos a estar perdidos en neurofisiología. Y la parte motora, les decía área 4, por ejemplo, área 4, área 6 de Brodmann, área motora primaria. Estas áreas que van a llegar, van a enviar estímulos desde la parte central hacia la periferia, por ejemplo, hacia el uso muscular, ¿no? Entonces, vamos a tener en esta parte, en el diencéfalo, vamos a tener también núcleos en la parte del mesencéfalo, en el puente, que van a interactuar con esta área motora, ¿no? Dependiendo la acción que nosotros queramos realizar, entonces va a irse interactuando el putamen, globo pálido, el núcleo subtalámico, el cerebelo incluso, para ir a llegar a hacer su acción sobre sobre el órgano efector, ¿no? Entonces, ya para neurofisiología, ustedes tienen que saber que hay una fibra motora alfa, hay una fibra motora gamma, el uso muscular, el potencial de acción y demás. ¿Quién sabe dónde está la dicusación piramidal? ¿En qué parte? Porque la dicusación piramidal hace referencia también a la dicusación motora o piramidal.
naranjas chinas, ¿no? Nada. Entre la médula espinal y el mesencéfalo. Más abajo. En la parte baja del bulbo. ¿Entre qué parte? Bulbo y... Atrás del cuarto ventrículo. No. El cuarto ventrículo está atrás, pero... A la altura del bulbo raquídeo, doctora. ¿A qué parte del bulbo La requiere? parte anterior del bulbo raquídeo, doctora. ¿En qué parte? Pero... Sí está en la parte anterior, ya. Decusación piramidal. Delante del surco de Rolando. No, el surco de Rolando está en el cerebro. Ya. Van a averiguar. Voy a poner preguntas siempre de vicio. Porque se relaciona. Ni modo. Ya. Entonces, para el procesamiento de la información como función integradora del sistema nervioso, entonces, una de las funciones importantes del sistema nervioso va a consistir en elaborar la información que va a llegar a dar respuestas motoras y a estas respuestas mentales que sean adecuadas, ¿no? Esa es su función integradora. El encéfalo, de todas maneras, va a descartar el 99% de toda la información sensitiva. Ya, de la sensitiva estoy hablando. No estoy hablando del pensamiento, de la lógica y demás y de la información. Estoy hablando de la información sensitiva. Por ejemplo, el estar sentado, no lo van a estar grabando, ¿no? Tengo que estar sentado, tengo que estar sentado, tengo que estar sentado. O sea, no es algo que se va a grabar en su memoria, ¿no? O sea, ya por lógica ustedes saben que se van a sentar, se van a parar, o sea, no es algo que se va a grabar todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es por impulsos sensitivos, ¿no? Porque al estar sentados hacen presión y demás, tiene tacto fino, no fino, tacto, de presión, ¿no? De calor incluso. Entonces, cuando esta información sensitiva va a excitar la mente, esta va a ser enviada a estas reacciones motoras integradoras para ser procesados y llegar a ser este estímulo. También, como les decía, es decir, esta información sensitiva nos quemamos con algo, no sé, la olla caliente, entonces va a enviar una sensación rápida al cerebro y va a integrar estas reacciones motoras para que nosotros hagamos este estímulo o esta respuesta, es decir, vamos a levantar la mano de la olla que nos está quemando, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta función integradora. En cuanto al almacenamiento de la información, entonces a este almacenamiento se lo va a denominar memoria. Solo una pequeña parte de la información sensitiva desencadena una respuesta motora inmediata, ¿ya? Entonces, para controlar estas actividades motoras, vamos a utilizar procesos de reflexión. Estos datos, en la mayoría, se van a almacenar en la corteza cerebral, ya inclusive en la parte de las regiones basales, es decir, los núcleos de la base, y también en la parte encefálica, obviamente, y en la médula espinal. Entonces, a esta acumulación de información lo vamos a llamar memoria.
Para que cumpla, para que tenga una función, vamos a necesitar primero la sinapsis. Es decir, si no hay sinapsis, no vamos a poder almacenar ni siquiera ayudar al pensamiento. Entonces, estas señales van a atravesar sinapsis, una secuencia de sinapsis, y estas van a adquirir una mayor capacidad de transmitir el tipo de señal. Es decir, a esto vamos a llamar facilitación. Ya entonces, esta facilitación va a ser generada dentro del encéfalo y va a producir esta transmisión de impulsos gracias a esta serie de sinapsis que se van a ir produciendo. Y esto va a otorgar también a la persona una percepción de estar experimentando estas sensaciones, y esa experimentación de sensaciones va a traducirse en recuerdos, ¿no? A largo plazo, esta facilitación que nosotros vamos realizando, estas señales, esta transmisión de señales, a largo plazo va a producir también el proceso de memoria, ¿ya? También recordamos que los recuerdos que el sistema nervioso central tenga por parte del pensamiento se pueden ir almacenando, ¿no? Por ejemplo, las experiencias, recuerdos acumulados, pueden almacenarse y pueden tal vez en un futuro hacer que estas regiones motoras lleguen a dar señales o a ejercer su acción. En cuanto a los niveles de la función del sistema nervioso central, recuerden que el sistema nervioso central era el cerebro y la médula espinal. Entonces, para estudiarlo en cuanto a su función, lo vamos a dividir en nivel medular, nivel encefálico inferior y nivel encefálico superior. El nivel medular, va a estar compuesto obviamente de la médula espinal. Va a transmitir señales desde la periferia al encéfalo y viceversa. Por ejemplo, va a llegar a formar la marcha, reflejos, los movimientos digestivos. En cuanto al nivel encefálico, va a controlar las actividades inconscientes mediante las regiones inferiores del encéfalo, ¿no? Va a llegar a ser inconsciente, por ejemplo, el equilibrio, la excitación, las emociones, el dolor y el placer. ¿Ya? Es inconsciente. Nosotros no controlamos, por ejemplo, el dolor, no controlamos las emociones, la excitación y el equilibrio. Si bien a veces algunos me dirán, yo no sé, soy bailarina de ballet, entonces sí controlo mi equilibrio. ¿Ya? No es que controla, sino que está bien desarrollado su equilibrio, ¿no? Entonces tendrá un equilibrio superior al de una persona sedentaria, por ejemplo, que está todo el tiempo de pie y con suerte no se tropieza en la calle. Tiene un buen equilibrio, si se tropieza no se cae, porque está bien, su equilibrio está estable, pero no está tan desarrollado como estas personas que, no sé, son gimnastas y demás, que obviamente va a poder caminar por la calle, pero va a poder, no sé, pasar por una barra delgada o incluso caminar sobre una cinta, ¿no? Entonces está más desarrollado su sentido del equilibrio. Niveles encefálico superior, por ejemplo, almacén de recuerdos, el pensamiento. Esto se va a almacenar en la corteza cerebral. Va a tener la función de asociar los centros inferiores del sistema nervioso. Ya, esto hay que tener en cuenta que no puede funcionar independientemente. La sinapsis. Ya, habíamos hablado ya de la sinapsis. Entonces, la sinapsis
va a ser la manera que se va a comunicar y organizar las neuronas en las divisiones del sistema nervioso a partir de impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, esta sinapsis de su término griego, si recuerdan, significa agarrar, ¿ya? Agarrar. Esta sinapsis entonces puede ser eléctrica, puede ser química. ¿Cuál va a ser su función? La función va a ser, pues, si no hay sinapsis, podemos quedar bloqueados. Puede convertirse en una cadena repetitiva o puede integrarse con otros sistemas. Entonces, las terminaciones axónicas, ¿se acuerdan de las telodendritas? Van a producir una serie de neurotransmisores y estas van a transmitirse por el espacio presináptico, postsináptico, por el espacio sináptico y hacia la neurona vecina, ¿no? Entonces formando en esta parte el botón sináptico, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas sinapsis con frecuencia pueden ser primero inhibidoras o excitatorias. Ya las motoneuronas, por ejemplo, las espinales, llegan a ser hasta 10.000 sinapsis. Ya, por ejemplo, en cambio, las células de Purkinje, que están en el cerebro, hasta 150.000 sinapsis. Entonces, estas sinapsis la podemos dividir en química y eléctrica, ¿no? También esta sinapsis química se va a dar por la comunicación de un neurotransmisor para excitar o inhibir o modificar la sensibilidad de la neurona. Química, entonces necesitamos un neurotransmisor. En cambio, en la eléctrica van a estar conectados por la hendidura sináptica que va a permitir el intercambio de iones, ¿no? Aquí estamos viendo a la sinapsis química. Recordemos, sinapsis química requiere un neurotransmisor. Sinapsis química. La sinapsis química va a requerir este neurotransmisor. ¿Recuerdan qué neurotransmisores tenemos? La acetilcolina. Ya, Dopamina, ya, Serotonina. ya. Ya tenemos neurotransmisores, por ejemplo, los grupos de las aminas que estaban hablando, la noradrenalina, la histamina y la dopamina. Los aminoácidos que van a ser el glutamato, el GABA y la glicina. Y también tenemos a los derivados también de las aminas, como la acetilcolina. Entonces, vamos a necesitar neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a ir secretando, van a salir de esta célula, de esta vesícula sináptica a la hendidura sináptica y estos neurotransmisores se van a ir captando gracias a estos segundos mensajeros y su dirección es unidireccional y estos van a llegar a hacer señales a objetivos específicos. Por eso es unidireccional. Pueden estar en regiones separadas o en regiones focalizadas. ¿Qué van a producir esto? Van a producir un potencial de membrana, una cascada bioquímica, una regulación de expresión genética, porque recuerden que necesitan segundos mensajeros, ¿no? Entonces, esto se va a desencadenar obviamente gracias al potencial de acción del calcio y estas vesículas sinápticas se van a romper y van a irse a transmitir, van a irse hacia la hendidura sináptica. Recordemos que esta es una neurona presináptica, esto es una postsináptica y esta es la hendidura.
Entonces, en la neurona presináptica vamos a tener a las telodendritas, ¿no? Y en la postsináptica va a ser quien va a recibir el impulso nervioso. Esta hendidura va a ser el espacio que se va a encontrar entre la pre y postsináptica. Entonces, ahora, en cuanto a la sinapsis eléctrica, esta de igual manera se va a desencadenar cuando se estimule este potencial de acción. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a necesitar primero uniones comunicantes, canales de uniones en la hendidura, un flujo directo de las neuronas entre corrientes. Este flujo tiene que ser bidireccional. Esta es una respuesta más rápida, una mayor sensibilidad neuronal y tiene una activación sincrónica de las neuronas interconectadas. Recordamos también que las neuronas presinápticas tenemos a una zona activa que son los canales de calcio y en la neurona postsináptica tenemos a la zona activa que va a ser los canales de sodio. Entonces, estos canales de sodio van a despolarizar esta membrana postsináptica para que pueda actuar este estímulo, ¿no? Ahí estamos viendo cómo es que se van a secretar los neurotransmisores, perdón, y aquí estamos viendo el calcio, ¿no? Que es la parte activa, la zona activa que se va a encontrar en la neurona presináptica y donde se van a liberar estos neurotransmisores que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, para esto también vamos a necesitar, como les decía, estos neurotransmisores y vamos a necesitar también la despolarización de las membranas. A todo esto, a todo lo que están viendo, a esto se lo denomina botón sináptico, ¿no? Este botón sináptico va a tener de un bulbo terminal la hendidura sináptica y la neurona presináptica. Recordando también qué son las dendritas, qué es un cuerpo celular, qué es una unión del cono axónico, qué es el axón, cuáles son los axones terminales. ¿Ya? Entonces, esto lo pueden ir leyendo. Aquí, por si acaso, este PPS dice aquí, da lugar a los potenciales postsinápticos excitatorios y potenciales postsinápticos inhibitorios. Eso significa PPSE. Lo van a ver harto en su libro, por si acaso. Ya. Hasta aquí hemos llegado porque creo que ya es hora. Vamos a seguir viendo esto de la sinapsis, del acoplamiento y demás, la exocitosis, las neuronas presináptica y postsináptica, cómo es que se produce la sinapsis, los segundos mensajeros y demás. Nos falta mucho, si se han dado cuenta, tienen que recordar bastante esto y anatomía. Entonces, ya estamos entrando a la parte más difícil, que es neurofisiología. Bueno, para muchos es difícil, pero si recuerdan estas partes básicas, se van a dar cuenta que es más digerible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Antes de retirarnos, entonces les voy a mandar algunas tareas al Classroom, solamente tareas, no caso clínico porque o sea, de aquí no va a salir ningún caso clínico todavía, porque nos falta mucho. Puede salir, pero se van a complicar. Ya, entonces nos falta mucho, no solamente tarea. Segundo, nadie me ha hablado de su trabajo APA. Nadie, según recuerdo. Su trabajo APA, recuerden, trabajo APA tiene que ser un trabajo de investigación
o no un trabajo, no, no y no, les repito porque me siguen hablando, no monografía, no revisión bibliográfica, trabajo de investigación. ¿Pueden hacer frecuencias? Pueden hacer un tipo de frecuencias, que es lo más fácil. Pueden hacer un trabajo descriptivo, lo pueden hacer. Pueden utilizar Google Forms para utilizarlo como encuesta, sí lo pueden hacer, pero siempre y cuando esté bien encaminado su encuesta. Las encuestas de sí y no, o sea, ¿usted sabe neuroanatomía? Sí, le pone. ¿Usted sabe neurofisiología? Sí. O sea, no, no sirve, por si acaso. Eso he visto varios trabajos que han hecho así. Está mal. Entonces, ya esta semana vayan formándose sus grupos. Lo mismo les decía la parte presencial. Ya para el 26 me tienen que presentar ya un avance. Para el 26 no, ustedes, para el 29. Para el 29 tienen que ir presentando sus avances. Ya vayan presentando sus avances. ¿Qué son avances? Me van a presentar el tema, no, el tema, por si acaso, no el título. Tema de investigación, el título lo van a ver al final. ¿Ven? Con el título se ve al final. Tema de investigación, van a ver, van a hacer los objetivos, hipótesis, problema y marco metodológico. Todo eso tienen que hacer. Ya, marco metodológico, ¿qué me refiero? ¿Qué tipo de investigación? ¿Qué fuentes van a usar? ¿Cuáles van a ser sus fuentes de información? Los tipos de información, todo eso. ¿Ya? Entonces, tienen ya la plantilla de su trabajo APA en la plataforma. Tienen su plantilla. Entonces, es mejor ir avanzando. Estamos octubre, ya la siguiente, faltan 2 semanas, va a ser noviembre, y no les va a dar el tiempo. Entonces, esto es lo principal, y yo me animaría a decir que lo más difícil. Ya, porque si no saben formar objetivos, su trabajo no va a ir para nada. Y peor, si no tiene un marco metodológico bueno, no tiene sentido que me lo presente, porque va a ser pérdida de tiempo. Entonces, esto para mí es lo principal y lo más difícil. Ya después van a ir avanzando en antecedentes, en introducción, marco teórico y la recolección de información. Pero si ustedes me presentan un marco metodológico bueno, donde esté incluso hasta la encuesta que van a realizar, entonces va a ser más fácil y les voy a dar el visto bueno y ustedes ya van a ir avanzando. Pregunta, Fabiana. Doctora, me saca de duda si es que lo vamos a subir al sistema o solo a usted le vamos a presentar, ya que el año pasado sí es igual un APA, pero solo se hizo una vez en el año. Y este año prácticamente ya lo hicimos en el primer semestre de este año. No nos han informado que cada semestre. Ya, voy a volver a preguntar, pero hasta donde sabes cada semestre, igual he preguntado a los jefes de carrera y me dijo que por 2 veces al año. ¿Ya? Entonces, de todas maneras lo voy a preguntar, pero hasta donde sé, tienen que hacer todos trabajo APA y esto se tiene que presentar al final del semestre. ¿Ya? Entonces, vayan buscando, vayan viendo temas y repito, trabajo de investigación y es en todas las materias, a todos les están pidiendo el trabajo APA. Eso, muchachos, ya vayan viéndolo. Pueden buscar también encuestas ya elaboradas. Hay encuestas ya hechas. Pueden basarse en un trabajo de investigación de otro país o de su mismo país, ¿no? Siempre y cuando sea replicable, ¿no? O sea, la característica de un trabajo de investigación es que tiene que ser replicable, ¿no? Que se pueda comprobar, que se pueda volver a realizar. ¿Ya? Eso, muchachos. Entonces,
Ya saben, doctores, para el siguiente, en 2 semanas ya tienen que ir presentando sus avances en el Classroom. Vamos a ir avanzando. Les voy a mandar algunas tareas simplemente para reforzar. Y el viernes vamos a hacer el caso clínico que nos quedaba pendiente. ¿Qué más? Recuerden que les he ofrecido 40 puntos por si alguno quiere ser parte del evento que está realizando en la universidad de Miss Judabol Medicina, por si acaso, Medicina. Y eso, nada más, esos comunicados. Entonces, si no hay más preguntas, nos podemos ver directamente el viernes. O el miércoles me escriben si alguien se ha animado a escribir. Gracias, doctora. Doctor, Ya, gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachos, doctores. Hasta el viernes. Buen inicio de fin de semana.